Hola, nuevamente aquí en nuestro espacio, tu espacio, dándote una segunda serie de todo este tema, de lo que es el tema de la energía, ¿no? Entonces ahora nos va a contar un poquito José también de a ver cómo activamos y cómo tomamos más energía con ciertos tips. Bueno, este segundo video en esta serie de la energía, queremos enfocarnos en lo que es la actividad física. Porque la actividad física es vital para que nosotros nos sintamos con más energía y para que tengamos un descanso profundo, como lo que mencionamos en el video pasado de dormir. Si no lo han visto, por favor, échenle un ojo, seguramente les va a interesar mucho. Entonces, todos sabemos los beneficios que tiene el ejercicio, ¿no? O sea, no es para nosotros nada nuevo. Todos los estudios que hay, que te mejoran muchísimas cosas, el corazón, te hace vivir más saludablemente, vives mejor, ¿no? Pero desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de decir, me siento sin energía y cómo genero más energía, ese es un tema que debemos atacar porque usualmente no es lo suficientemente bien explicado y lo suficientemente recurrente que nos recuerden que esto es muy importante, porque lo es. Y es que, por ejemplo, si tú te despiertas con energía baja, es decir, ya dormiste, pero ni te sientes súper alerta cuando acabas de despertar, y así te la pasas durante todo el día, o sea, que no te sientes ni muy dormido ni muy despierto, simplemente te la llevas como en un nivel medio de intensidad de energía, ¿no? Ujú. Y te vas a dormir de la misma forma, o sea, ni me estoy muriendo de sueño, ni Claro, porque no hubo ese cansancio físico como para que... exacto, es parte de cómo solucionas eso, ¿no? Lo que tú quieres para poder tener un buen descanso y también para que tus actividades impacten de esta energía más, que te sientas con más ánimo de hacer tu trabajo bien, de estudiar, de lo que tú tengas que hacer en tu día, quieres que tu energía esté a tope al principio. ¿Cómo podemos empezar a lograr eso? Y digo empezar porque es un proceso, no lo vas a algo que lo vas a lograr de la noche a la mañana. Es al hacer más actividad durante el día, cansas el cuerpo. Cansas el cuerpo tanto físicamente y también sería bueno intelectualmente. Intelectualmente es lee algo, estudia algo, porque la mente también tiene como cierta condición física, por así decirlo. Que si tú también la ejercitas, aparte de que estás aprendiendo y enaltece tu vida en muchos aspectos, porque el que aprende a lo largo de su vida, pues las puertas se le abren, es algo que yo creo. Haces esa dupla de cansancio mental con cansancio físico. Y eso es una buena combinación para que tu cuerpo entre en un descanso profundo. Ahorita me recordé, José, que la filosofía habla precisamente de ese equilibrio de ejercicio como mente y cuerpo, ¿no? Entonces hay gente que, por ejemplo, hace mucho físicamente hablando, entonces trae mucha energía de tierra y por eso no puede parar. O sea, esas personas les cuesta trabajo tomar un descanso. ¿Por qué? Porque no tienen ese equilibrio en su parte mental. Entonces, finalmente, esa persona va a sentir un cierto vacío, porque a pesar de que hizo mucho, no se siente satisfactoriamente bien, ¿no? Y lo mismo sucede cuando una persona piensa demasiado, tiene que equilibrarlo con una energía física. Entonces, esto pues ya lo haremos después también, como de la energía yin y yang que tiene cada persona, sí. Pero es importantísimo que si tú eres una de las personas que trabaja mucho mentalmente, tengas una rutina de ejercicio físico. Y si al revés, haces muchas cosas físicamente, que no son necesariamente el ejercicio, tienes que hacer un equilibrio mental como lo que dice José Ignacio. Y me recuerdas que estudiando los griegos, pues lo decían desde esa época, ¿no? Que este balance de la gimnasia con el estudio, la filosofía, la ciencia, todo es un balance integral para tu vida. Y como que hay mucha sabiduría en eso porque pues, de alguna forma ataca todos estos temas que son están un poco nublados hasta que te enfrentas con el problema y entonces ya lo ves. Antes es difícil ver cómo si balanceo la actividad mental con la actividad física, impacta mi sueño, impacta mi rendimiento. Sí, te genera un equilibrio, finalmente energético y físico, ¿no? Sí. O sea, es importantísimo tener este equilibrio, este balance, tanto mental como
como físico, ¿no? Claro. Y bueno, esa es la idea. La idea es que tú llegues un poco más cansado a la hora de sueño. Y también para que sea más consistente tu hora de sueño. Para que no sea un día me dormí a las 10, otro día me dormí a las 11:30, otro día me dormí a la 1:30 de la mañana. Esa inconsistencia no le ayuda al cuerpo a descansar bien. Entonces, que tú tengas un poco más rutinario este gasto de energía tanto física como mental, para que tú llegues a, si te quieres dormir a las 10 de la noche, tengas cierto nivel de cansancio que ya se te haga fácil dormir. Exacto, porque el que generes ese equilibrio ya te va metiendo como a un punto donde tú puedes relajarte, donde tu propio cuerpo está equilibrado. En el otro video hablaba yo de esta desintoxicación que tiene el cuerpo para precisamente lograr un equilibrio. Entonces, si nosotros se lo vamos dando, digamos, vas haciendo que tu cuerpo, digamos, tenga un desgaste, por decirlo de alguna manera, menor a la hora del dormir. ¿Por qué? Porque ya está balanceado en muchos aspectos, ¿no? Mental, emocional, físico. Entonces, esto te va ayudando, obviamente, a que tú tengas una capacidad energética mucho más alta, ¿no? Sí, sí. Entonces, si haces esto, probablemente te despiertes con más energía. Y con más energía, pues vas a desempeñarte mejor en todas tus actividades. Y también un dato extra que yo daría es que nos sentimos muy bien, por lo general la mayoría de las personas, cuando hicimos actividad física y cuando hicimos algo mental, o sea, nos esforzamos en algo, ese sentimiento de satisfacción, que ya se filtra un poco más con las emociones y los pensamientos que vamos a atacar en otro video, esa sensación de satisfacción te ayuda a dormir mejor, porque es como si, ya lo relaciono más como con lo que tú me dices, es como si el cuerpo fuera sabio y te estuviera diciendo de alguna forma, sabes que no hicimos algunas cosas que debíamos de haber hecho, o que no utilizaste tu tiempo de la forma más efectiva. Exacto. Esa parte que tocas, José, en el budismo se le dice el dukkha, que no es el karma ni nada, sino es como una palabra que es como ese vacío, como esa insatisfacción, como ¿cómo es posible que no me sienta bien? ¿No? Hablando físicamente, emocionalmente y mentalmente, porque existe eso, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, si es la persona que es muy mental, necesita ese cansancio físico para dejar de pensar. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico lo que hace es que precisamente hace ese equilibrio entre mente y emoción, por todo lo que segrega. Entonces, una persona que es muy mental requiere de este cansancio físico. Claro. Una persona que no es tan mental, como se los mencionaba, va a ser más hacedora, va a querer no parar, pero en ese no parar es porque realmente no piensa, o sea, no está pensando hacer, no hizo las cosas con un propósito, sino se habituó a hacer por hacer. Entonces, esa persona va a sentir ese vacío, ese dukkha de insatisfacción porque le falta esta parte del pensamiento. O sea, hablando de elementos, equilibrio tierra-aire, ¿no? Fuego. ¿Por qué? Porque el fuego se enciende cuando nosotros nos sentimos como con esa capacidad de poder interno, con esa conexión con el corazón. Y entonces, si yo estoy muy disperso en la cabeza, ese fuego se apagó porque es demasiado aire. Sí. Si yo estoy muy haciendo en la tierra, me falta ese aire, me falta esa inspiración. Hablando hace días con José, le comentaba que pues mi ser protector me decía que cuando uno no duerme es porque dejó de soñar. Y se me hizo tan lindo porque yo decía, claro, o sea, ¿en qué momento dejamos de soñar? Cuando estamos tan preocupados, cuando estamos tan estresados o cuando estamos tan metidos en un deber ser, en un hacer, en una cotidianidad, que ya no pensamos en grandes cosas, ¿no? Entonces, es tan importante trabajar, pues, como la parte, digamos, de los dos hemisferios cerebrales, ¿no? La que hace, la que imagina, la que sueña, la que piensa, y hacer este balance, digamos, a nivel cerebral,
para que nosotros vayamos logrando este equilibrio a nuestro cuerpo físico, ¿no? Que es tan importante. Qué padre que me dices esto, no lo había escuchado. Y es parte de lo que me encanta de hablar con alguna persona, ¿no? Y que te digan algo que no conoces y poder expandir un poco tu cultura y tu conocimiento. Y más que me dices que viene del budismo. O sea, que este intuición, esta idea que yo tuve de decir es porque hay algo que no está satisfecho y te está molestando de alguna forma y por eso también no descansas, que venga desde quién sabe cuántos milenios atrás, creo que ejemplifica la enorme, qué tan grande es el problema, ¿no? Y qué tan esencial es Darle voz a eso. y darle balance a eso. Y hacerlo ver, o sea, saber que todos tenemos ese kuda, digamos, esa insatisfacción dentro, pero que si uno no revisa cómo surge, por qué surgió, por qué estoy, porque pues a veces decimos, tenemos todo para ser felices y no soy. Sí. Soy privilegiada y por qué no, por ejemplo, o no tengo ningún problema y por qué no descanso bien, ¿no? Todo este tipo de cosas que no les damos pues ninguna identificación o una realidad Sí. concreta y que se queda como en la duda, como en la incertidumbre, ¿no? Entonces es bien interesante ver qué es lo que nos está creando insatisfacción y a veces viene de cosas como esto que no sabemos, que si yo soy muy hacedora físicamente hablando, tengo que compensar mi energía. Ujú. O al revés, no soy mucho fuego, o sea, muy entrada, pero no me pongo un rato a leer, ¿no? Ujú. O a, Sí, a a poner meditar, mi mente ¿no? activa. Entonces es tan importante de verdad el equilibrio y el conocimiento de los elementos, ¿no? Y ahorita creo que casualmente como que se alineó perfectamente con el siguiente punto que yo quería decir, porque es como, para mí, es como la mezcla ideal de estas dos tipos de energías, más mental y la parte como física, que para mí es el caminar. Yo me empecé a dar cuenta de esto cuando tenía problemas, o sea, cuando tenía problemas y no le veía salida, me daba por caminar. Me salía a la calle y caminaba, ¿no? Y eso me relajaba mucho, me fluían mejor los pensamientos y encontraba la forma de ser positivo y encontrar soluciones. Después también investigando y datos de historia, se dice que las mejores ideas a lo largo de la historia pasaron o caminando o en este caso bañándote, ¿no? En la ducha, ¿no? Y aquí es importante saber por qué. Cuando uno camina está muy conectado a la tierra. ¿Qué le pasa a una persona muy mental? Es muy aire, está muy arriba, todo el tiempo está desconectado, o sea, puede pensar, imaginar, pero no concreta. Entonces, a la hora de estar haciendo el ejercicio físico, es como estar pegando con la planta del pie y activando toda la tierra, Sí. todo nuestro elemento tierra, y empieza a fluir la energía en la kundalini, que va a dar esta parte que parece como, ya aclaré, pero porque aterricé, o sea, es como si tuviera esa capacidad el cuerpo humano de cómo bajar exactamente lo que necesita, ¿no? Esto es maravilloso. Y luego también, por ejemplo, en el agua, ¿qué sucede? El agua es un elemento que nos invita a fluir. Entonces el agua por eso desestresa, aparte de que nos limpia, obviamente, el agua desestresa, por eso cuando nos damos un baño o cuando estamos muy estresados, te relaja. Y vienen ahí precisamente también esta parte de las ideas, ¿no? De cómo es como si fuera un enfriamiento, digámoslo así, o una forma como lo vemos en el cielo de condensación, de como si bajara la lluvia, de todo eso que está ahí arriba, todas esas nubes que serían nuestros pensamientos, ¿cómo logran condensarse y bajarse, ¿no? Sintetizarse, ¿no? Exacto, entonces es tan importante también ir entendiendo poquito a poquito lo que les vayamos compartiendo de los elementos. De verdad es tan importante y tan valioso entender la energía del elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo me empiezo a sentir, por ejemplo, como bien lo mencionas tú, confundido, que no sé qué, si yo me voy a caminar o sea, hacer una caminata, estoy equilibrando mis hemisferios. Claro. Entonces tiene un porqué y un para qué. Si yo, por ejemplo, estoy muy estresado, estoy pensando muchas cosas, no sé por dónde empezar, me doy un baño, ¿no?
me va a ayudar a fluir. Y también Entonces, como te he escuchado decir que como que te limpia también energéticamente, ¿no? Como alguna emoción densa que puedas tener o claro, algo así como que se te va un poco con el agua, como no solo te limpia físicamente, o sea, como un claro. jabón, sino te limpia de alguna forma Etéricamente, la energía, ¿no? la energía, o sea, la limpieza, digamos, del baño, pues no nada más, digo, nos han enseñado culturalmente hablando de que nos limpia físicamente, ¿no? O sea, nos quita bacterias, etcétera. Pero esto también sucede a nivel etérico, o sea, también nos limpia bacterias a niveles etéricos, o sea, pensamientos, energías que se quedan acumuladas o que traemos, como les he dicho, en nuestro campo electromagnético, pues lleno de, si pensé y me estresé, aquí está mi energía, mi burbujita como mi globito, ¿no? Yo les digo, es como si te imaginas, estás llena de globos y de qué están llenos tus globos, ¿no? Entonces, el agua nos ayuda y si nosotros lo pedimos conscientemente, ¿no? De que hoy el elemento agua me permita drenar toda esta energía, todo este cansancio, toda esta pesadez, porque ahí también, ¿no? Luego, al ratito yo comento un poquito de esta pesadez que pueden sentir uno energéticamente, Sí, que provoca a niveles, digamos, continuos el cansancio físico, sí, claro. ¿no? Entonces, que ya hablaremos un poquito después de las emociones, ¿sale? Y bueno, un poco continuando con esta investigación que yo empecé a hacer de la caminata, me topé con muchos artículos, muchos papers científicos y muchas autoridades en el espacio que decían que hay muchísimos beneficios en caminar. Uno, hablando de una forma muy física, no impacto en las rodillas como por ejemplo correr, ¿no? Entonces es algo que te puedes reparar de ese ejercicio y hacerlo diario porque no es muy demandante para tu cuerpo. Luego, ¿por qué surgen estas ideas? Explican un poco por qué surgen estas ideas, esta relajación. Y es porque es un ejercicio que no es demandante, es decir, no te estás forzando, pero es lo suficientemente activo como para que la sangre fluya un poco más intensamente. Tu mismo cerebro se irriga, entonces precisamente traes más actividad. Y hace que entres en este estado como de meditación activa, que para personas como yo, que siempre estoy muy mentalmente activo y que la meditación sentado me costaba mucho trabajo, ya empiezo a trabajar, pero antes no podía. Entonces, para mí esto es como mi meditación activa. Y sobre todo hacerlo en espacios libres, ¿no? Irte a caminar en tu fraccionamiento, a un parque, o sea, creo que añade este otro factor que tú dices como de la energía, del espacio, de más oxigenación, de ver otras cosas, pasar. Eso relaja a la mente y te mete en un estado en el que puedes pensar en torno a tus problemas de una forma positiva, de alguna forma empoderada y de alguna forma relajada. Exacto, y es por lo que mencionábamos en el video anterior del ambiente, ¿no? O sea, qué tan importante a veces es el ambiente y entender y conocernos, ¿no? ¿En qué ambiente yo me puedo permitir estar en un estado de paz o relajarme más? Y cada quien va a tener sus diferentes ambientes, pero de verdad lo que dice José es prácticamente en un 99% las personas cuando estamos en un lugar, digamos, más, con cosas más naturales, con un ambiente mucho más espaciado, que no nos sentimos limitados, eso psicológicamente hablando no nos hace sentir agobio. Entonces nos conecta con la naturaleza y nuestro cuerpo es muy sabio. Y la naturaleza sana, los colores de la naturaleza nos sanan, sus olores, su energía que están irradiando. Entonces eso nos ayuda muchísimo. Entonces es una forma también de ir creando energía que aunque no nos sentamos o no nos sintamos con la capacidad de decir yo tomo la energía de un árbol o yo tomo... Entender que la sabiduría está dentro. Sí, claro. Entonces por eso nos reponemos, por eso decimos, me sentí tan bien saliendo a caminar, ¿no? Y también, por ejemplo, hay muchos estudios que dicen como 10 minutos de estar en contacto con el sol te puede energetizar. O sea, son estudios probados, o sea, ni siquiera tienes que creer en energías como para comprobarlo, ¿no? Claro que yo creo que si te aventuras a darte la posibilidad de creer en eso,
le das mucho más impacto en tu vida y empiezas a percibir otras cosas. Y en esta meditación activa, también lo que les digo es como si pudieras superar los miedos, los enojos, las energías negativas. Y ahorita se me viene a la mente como esta analogía de decir, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? Por ejemplo, y todo animal lo vive, ¿no? Tenemos 3 reacciones, por lo general. Es o peleamos, cuando algo nos está impactando, o peleamos, o huimos, o nos paralizamos. Entonces, el movimiento es en contra del miedo, porque el miedo es parálisis. El miedo es y te trabas. Entonces, de alguna forma, el tener movimiento en tu cuerpo, yo creo que es como sacarte de ese estado de miedo de estar en tu casa pensando en tus problemas, en lo que tengo que pagar la colegiatura el siguiente mes, y lo que debo, y la materia que no he pasado, y ya me estoy retrasando, y el activarte te ayuda a salir de esa energía. Y yo lo he comprobado muchas veces que me he sentido mal o enojado o algo así. Y esto lo he seguido este consejo gracias a personas que me lo han dicho, porque no te sientes con ganas de hacer nada cuando estás en ese estado. Lo único que quieres estar ahí es, no sé, quizás dormir o comer o algo que te satisfaga instantáneamente. Pero te aconsejan esto, actívate, cambia con tu fisiología lo que estás haciendo, a pesar de que no te sientas con las ganas de hacerlo. Porque tu cuerpo es como si tuviera memoria y sea incompatible esa emoción con el movimiento. Por ejemplo, si tú sonrías todo el tiempo, tarde que temprano, aunque estés enojado, de repente se te va a olvidar. De repente se te va a olvidar. Eso es bien interesante, José, perdón que te interrumpa, pero hay que entender eso de los moldes energéticos de las emociones, ¿no? Y como bien dices, por ejemplo, la persona que se paraliza ante el miedo, es muy bueno, por ejemplo, que se active. La persona que huye, es decir, que sale, yo con permiso, yo me voy, yo evado, el ejercicio sería el como siéntate un rato, ¿no? Siente tu emoción y no salgas disparado a querer hacer algo, no reacciones instintivamente, o ponte un punto medio, ¿no? O sea, el como camino... reconocer quién soy por lo general y tratar de balancearlo con otra actividad. Exacto, o sea, que vaya uno conociéndose y decir, bueno, ¿quién soy yo ante el miedo? ¿Me paralizo? O al revés, cuando tengo miedo, ya dije algo que no debía decir, o tiendo a irme de ahí, a alejarme de esa situación, me evado, porque es la evasión, ¿no? O sea, aparte de la huida, es la evasión. Entonces hay gente, por ejemplo, que está con pensamientos y entonces se va a correr, porque está evadiendo. ¿Y qué sucede? Se va a agotar físicamente, entonces deja de pensar. Pero por eso creo que la caminata es distinta, claro, porque no te permite, es un equilibrio. no te permite evadir como el ejercicio. El ejercicio puede estar tan concentrado en la respiración, así que te puedes perder. Y la caminata te forza a lidiarlo, pero a lidiarlo de la forma más fácil, la más fluida, más bella en ese sentido. Sí, como que si nos entrara en un punto medio donde vas paso a paso, ¿no? Que por más que quieras tú correr, es como contrario, ¿no? O sea, quiere mi cerebro correr y yo voy con un paso, entonces es como que se empiezan a coordinar Exactamente. La emoción, la mente y el cuerpo. Y esto es algo que, lo quería tocar un poco más cuando hablábamos de la meditación en particular, en torno a la energía, porque está relacionado, porque si tú sabes lidiar con tus emociones mejor, con las culpas, con los miedos, con los enojos, es como si cada una de estas cosas es como si una cubeta fuera tu energía. Y cada una de estas cosas son agujeros en la cubeta. Por más que tú le estés echando agua, se va a seguir filtrando. Por más que tú hagas ejercicio, por más que tú duermas bien, sí, o si sigues teniendo suplementos, exacto, o lo que sea. que sería echarle agua a la cubeta. Si tú sigues teniendo agujeros en esa cubeta, se te va a ir, se te va a drenar. Y si no mantienes lo demás, eventualmente te vas a sentir que no tienes agua, que no tienes energía. Entonces, mientras mejor te vuelvas en manejar este tipo de cosas, es como si sellaras estos agujeros en la cubeta, y entonces ya permites
que la energía se eleve y de verdad sentirte con energía, no solo yo decir, sí, tengo energía, o sea, un pensamiento positivo. No, ya estás haciendo algo práctico que se va a plasmar en ti. Sobre todo confrontando con una realidad, ¿no? Que cuando tú te empiezas a autoconocer y empiezas a ver cómo tienes tus fugas, ¿no? De qué forma te has desgastado, pues tienes más forma de repararlo, porque si no, pues no sabes por qué, simplemente, ¿no? Entonces, es tan importante de verdad el observarnos, el estar en estas partes, como dice José, de meditaciones activas, de irme conociendo, porque lo más hermoso que nos podemos regalar es de verdad el conocernos, porque conocernos nos va a dar muchas herramientas por medio de las cuales yo voy a poder tener un bienestar, una felicidad, una tranquilidad, ¿no? O sea, exacto. Y es como de alguna forma inevitable el estar caminando y no hacer esa introspección, precisamente porque no, ni estás muy en la mente, ni estás muy en la actividad física, estás en ese balance. Y como último tip que a mí me gustaría darles es, la única forma de que tú falles en estas estrategias que estamos diciendo es si eres demasiado aborazado, demasiado impaciente. Debes entender que todo toma su tiempo y que todo tienes que dar pocos pasos e irlos incrementando poco a poco y no tratar de cambiar todo de la noche a la mañana. La consistencia siempre se va a comer a la intensidad. La consistencia siempre se va a comer a la intensidad. Lo que importa es que lo hagas hábito. Lo importante es que salgas una vez a caminar 1 minuto, 2 minutos, en vez de media hora que dirías, esto ya es lo que vale la pena, ¿no? Porque ponemos prejuicios en nuestra mente. Si no hacemos esto, entonces mejor ni lo hago. Si no voy al gimnasio y no estoy media hora o 1 hora, entonces ¿para qué voy, no? Y es justo estos pensamientos los que nos tropiezan y lo que nos hacen que no empecemos a avanzar. Y empezamos a tender a pensar de esta forma. Déjame acumular energía, déjame guardo fuerza mental para que cuando esté listo ya empiece con el gimnasio 1 hora diario. Y así pensamos. Y hacemos esto cada año. Esperando hasta enero a decir, ahora venga con todo. Porque parte de nosotros dice, los progresos antes de eso no es progreso, más bien es como, ¿para qué, no? No sirve de nada. Y es que yo creo que en esta parte de que no nos conocemos, José, no sabemos cuál es nuestro ritmo, ¿no? Hay veces que si yo me sé que yo puedo tener una disciplina cada tercer día, por ejemplo, no me la voy a exigir diario, de momento. O si yo digo, bueno, pues mi ritmo es así como que yo voy cada 4. El problema es que muchas veces nos engañamos o queremos creer otra cosa. Porque la alternativa de decir, no puedo ahorita, no nos gusta y nos ataca a nuestro autoestima. Nos boicoteamos de esta manera. Entonces, este también es un tema muy interesante que lo queremos atacar en otro video porque igual es muy profundo. Solo quiero que lo tengan en mente desde ahorita. Otra vez, consistencia se come a la intensidad. Consistencia siempre te va a llevar a la meta. Exacto. La intensidad no. Hay una ley universal que es la ley del ritmo. Es justo como quería llamar el video. Ok, la ley del ritmo es precisamente lo que hace la causa y el efecto. Entonces, si nosotros no entendemos una ley del ritmo, no hay forma que transformemos, no hay forma que logremos causas y que logremos efectos. Entonces, por eso es como encuentra tu ritmo. Y de ese ritmo, tú poco a poco vas teniendo una exigencia y puedes transmutar ese ritmo, ¿no? Cambiarlo y de alguna manera generar un biorritmo diferente. Entonces es bien importante, primero, ese ritmo sí. para lograr muchas metas. Y bueno, otra vez, conócete, juega tus atributos a tu favor, juega tus inclinaciones a tu favor. Si tú te gusta un deporte y no es el que quema más calorías o no es el que tiene mejor, hazlo, haz ese deporte. El punto es que hagas actividad física, el punto es que hagas ese hábito. Y ahí es donde tenemos que ser muy autoconscientes, de decir, este es mi mejor camino, aunque no sea el mejor camino de todos. Para mí es el mejor. Y es algo que a mí me costó trabajo entenderlo, porque yo siempre he sido como, estudio matemáticas, y entonces es, optimiza el problema, ¿no? Encuentra la mejor solución. Pero te topas con esto, con que la mejor solución no siempre es la mejor solución para ti, sobre todo en el lugar donde te encuentras, en la situación que te encuentras. Es muy distinto. Es como, por ejemplo, los que juegan golf.
cuando estás iniciando un hoyo, pues agarras el driver, ¿no? Pero cuando estás en una zanja con arena, no vas a agarrar el mismo palo, no vas a agarrar la misma situación. Depende de tu situación, qué tienes que hacer, depende de la distancia, depende de tú conocerte, qué tan fuerte le puedo dar, cuáles son mis habilidades. Entonces no existe el mejor golpe. En teoría sí, en ideal sí, pero no lo vas a alcanzar, o sea. Y yo creo que eso, ¿no? Por ejemplo, deportes como esos que te van enseñando y que así es la vida. O sea, la vida le queremos dar de la misma forma, como Sí. quien dice, con el mismo palo a todo. No, para todo hay, digamos, ciertas herramientas, ciertas cosas y las tenemos, ¿no? El chiste es, bueno, ¿cómo puedo yo sacar esta situación de mi vida, ¿no? Claro. Entonces, Si lo que quieres, les hablaba yo, perdóname, José, de ir escuchando a la vida, ¿no? Parece que no tiene nada que ver con esta parte espiritual o como este avance a nivel autocrecimiento, por ejemplo, un deporte, ¿no? Y si yo me observo y si yo veo y si yo voy entendiendo, mira, ¿qué me está diciendo la vida por qué tantos diferentes palos? ¿Por qué checar, como dices tú, el movimiento de cadera que tienen que hacer los golfistas, ¿no? Por ejemplo. hasta el aire, o sea. Exacto, todo lo que influencia. ¿Y por qué yo tengo que pensar que las cosas tienen que ser by the book, ¿no? O sea, así, no, o sea, la naturaleza de la vida nos dice, sí, claro. no, o sea, mira, ubica dónde estás, date cuenta de que necesitas. O como una planta, ¿no? O sea, toda planta le gustaría crecer derecho, ¿no? La distancia más corta a recibir el sol. Pero si te están tapando, pues tienes que crecer ahí como puedes. Claro. O sea, tienes que adaptarte. Y ese de encontrar como ese camino de menos resistencia. Esto es algo que me gustó mucho siempre me ha fascinado la física. Y la luz es lo que viaja más rápido en el universo, ¿no? Todos lo sabemos. Pero lo interesante de la luz es que cambia su dirección buscando el camino de menos resistencia. Por eso es que, por ejemplo, en el agua se difracta. Y es porque está siguiendo el camino de menos resistencia, el camino de más velocidad. Y ese camino no siempre es recto. Depende del medio. Entonces, es algo muy interesante que dice la luz, lo más rápido del universo, te dice la forma más rápida de llegar, no siempre es línea recta. Claro. Depende del medio en el que estás. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Vamos a continuar con estas charlas hablando sobre la energía y bueno, como ya ven, historias y un poco de filosofía. De todo, pero espero que les esté gustando. Denle like, compártalo con alguien que le pueda interesar esto. Denos sugerencias si quieren que hablemos de algo más en particular. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Sí, hasta luego.